A ver, empezamos. Bienvenidos todos a la plataforma virtual de la institución educativa José Carlos Mariátegui. Continuando con el área de ciencia, tecnología y salud, ¿no? Es por conveniente en esta oportunidad conversar acerca del tema el cuidado de la salud, ¿no? ¿Por qué es tan importante la prevención? ¿Por qué la salud, que es un derecho para todas las personas, ¿no? Y más aún que hoy en día pues estamos viviendo épocas en las que estamos inmersos en una pandemia que ha sido provocada por el coronavirus, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar, vamos a conversar acerca de estos fundamentos del cuidado de la salud. ¿Qué experiencias de aprendizaje vamos a tener en cuenta en este tema? Las experiencias de aprendizaje que vamos a tener en cuenta, en primer lugar, es qué debes tener en cuenta para mantener tu salud, ¿no? En esta experiencia nosotros vamos a identificar las diferentes formas de llevar una vida saludable, ¿no? Existen muchas formas de llevar una vida saludable, no solamente como está en la imagen, alimentándose bien, sino también una vida saludable también involucra, por ejemplo, tener también hábitos de desarrollar algún deporte, hábitos, por ejemplo, de desestresarse, o sea, evitar el estrés constante, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a detallar más profundamente. La segunda experiencia son las medidas preventivas para el cuidado de la salud. En este tema vamos a reconocer que existen otras formas de prevención para el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, el tema de medidas preventivas es muy importante, ¿no? Y como les venía mencionando anteriormente, como hoy en día se está desarrollando, se está suscitando a nivel mundial el tema de esta pandemia producida por el coronavirus, entonces estamos tomando en cuenta mucho este término, ¿no? Prevención. Eso es lo que estamos teniendo todas las personas a nivel mundial, la prevención. ¿Y para qué vamos a prevenir? Para cuidar nuestra salud. Y el tercer punto, que es acerca de la termometría, aquí vamos a tener en cuenta, vamos a comprender que la enfermedad, ¿por qué se produce la enfermedad, no? ¿Qué desequilibrio es que la ocasiona? Vamos, de acuerdo al funcionamiento de nuestro cuerpo, y vamos a reconocer también la utilidad de las escalas termométricas en la vida diaria, ¿no? Vamos a hablar acá un poco de... Entonces, como primer punto, vamos a desarrollar qué debes de tener en cuenta para mantener tu salud, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos hablado una parte como tema introductorio, que aquí vamos a identificar las diferentes formas de llevar una vida saludable y no necesariamente es teniendo buenos hábitos alimenticios, sino también desarrollando deporte, evitar, por ejemplo, estresarnos en la medida de lo posible, ¿no? Tener un trabajo que sea saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud no solamente involucra la parte de la ausencia de la enfermedad de una persona, sino también involucra lo que es la parte social, ¿no? ¿No? La parte social y psicológica de la persona. Entonces son tres fundamentos que se unen y que forman el término llamado salud, ¿no? O sea, está referido al bienestar físico, social y mental, ¿no? De una forma resumida. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de la separata dice una afirmación: hay que defender y proteger tu salud. Defender y proteger tu salud es tu derecho y tu responsabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque acá dice términos muy importantes: defender, proteger, derecho y responsabilidad.
¿Por qué la salud, dice aquí, es un derecho y una responsabilidad? Ojo, ¿qué es un derecho? Un derecho es lo que va conforme a una regla dentro de la sociedad. O sea, es es tu derecho tener una salud, ¿no? Y esa salud y te la debe de también respaldar el Estado y la sociedad. Y también la salud es una responsabilidad porque depende de nosotros tener esos hábitos, ¿no? Esos hábitos para poder nosotros mantener nuestra salud, ¿no? Una responsabilidad. Damos un ejemplo simple en el caso de responsabilidad. Supongamos que nosotros tenemos una alimentación totalmente desequilibrada. Empezamos a comer bastante los que son comidas chatarras, empezamos a comer, por ejemplo, papitas fritas, empezamos a consumir caramelos, dulces, etc. Totalmente desequilibrada mi dieta, entonces yo voy a tender a subir de peso y voy a llegar a un grado de obesidad. Entonces, al llegar a ese grado de obesidad es mi responsabilidad, porque yo sabía que consumiendo ciertos productos en mi dieta iban a ocasionar de que yo llegue a tener obesidad. Y por ende, a través de la obesidad, yo voy a desarrollar otras enfermedades, ¿no? Como diabetes, como hipertensión, como colesterol, entre otras. Entonces, esta afirmación estoy totalmente de acuerdo, porque la salud es un derecho que nosotros tenemos en la sociedad y que debe ser velado, incluso es un derecho también dentro de la Constitución del Perú, pero también es una responsabilidad de nosotros. Como segundo tema hemos venido hablando anteriormente acerca de la prevención. Ahora, hoy en día, el tema de la prevención se ha vuelto una palabra común para todos. Tenemos que prevenir, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que desinfectar los pisos, debemos desinfectar la ropa. Antes de ingresar a un local o un centro comercial, también tenemos que tener medidas de prevención y estamos ya relacionados, ¿no? Con este término actualmente. Entonces, prevenir es actuar anticipadamente para evitar cualquier hecho. En este caso, enfermarte. Pero si ya estás enfermo, la prevención evitará que la enfermedad se agrave o de que tú puedas contagiar a otras personas, ¿no? En el proceso de tu enfermedad. Entonces, entre las medidas preventivas, nosotros tenemos en cuenta la higiene y que es hoy día lo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Lavarnos las manos constantemente, ¿no? A medida que cogemos un objeto, ya estamos teniendo el hábito de lavarnos las manos. Entonces, ese es un hábito de higiene. Cepillarnos los dientes, ducharnos diariamente, esos son hábitos de higiene que vamos adquiriendo. La alimentación equilibrada también forma parte de la prevención. Los deportes y el ejercicio físico, la orientación y los soportes sociales frente a las adicciones también es prevención. Los estudios para el diagnóstico de enfermedades, las vacunas, forma parte de la prevención, pero eso lo vamos a seguir conversando a medida que vamos avanzando en las diapositivas. En esta imagen, ¿qué podemos observar? Podemos observar a una persona duchándose, una persona limpiando, otra persona que está lavando los alimentos y otra persona que se está lavando el rostro. Y todos ellos que forman un hábito de higiene, ¿no? Un hábito de higiene que hoy en día lo estamos tomando mucho en cuenta, ¿no? Por este tema del coronavirus. Entonces, eso es lo que nos muestran en esta imagen y lo que nos permite conservar nuestra salud, lo que nos permite evitar de que seamos transmisores de algunas enfermedades, ¿no? Porque no solamente es para el tema del coronavirus, sino para muchas enfermedades en general que se contagian también por contacto, pero que no suelen ser tan mortales como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de los resfríos, ¿no? Por ejemplo,
personas que actualmente tienen TB, ¿no? Que es la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener hábitos de higiene. Hablamos tanto de higiene que ahora nos preguntamos qué es la higiene, ¿no? Vemos acá una imagen que nos hace referencia a la higiene personal, como cepillarnos los dientes, bañarnos con frecuencia, peinarnos, cepillarnos el cabello, cortarnos las uñas. En realidad todos ellos forman parte de una higiene personal. Entonces la higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación y el mejoramiento de la salud individual, y no solamente individual, sino también colectiva, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, no tenemos buenos hábitos de higiene, podemos contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, es importante que fomentes hábitos de higiene y seas consciente de su valor, ¿no? Del valor y de la responsabilidad que tiene nosotros practicar estos hábitos de higiene. Siguiente punto es la alimentación equilibrada. Entonces, la alimentación equilibrada dice que los alimentos te proporcionan lo que necesitas para vivir, siempre y cuando conozcas sus propiedades y con qué frecuencia y en qué cantidad debes incluirlos en tu dieta diaria, ¿no? Claro, aquí es importante, por ejemplo, qué alimentos debemos de incluir nosotros dentro de nuestros MAC. Tenemos nosotros los alimentos, dentro de los alimentos nosotros tenemos alimentos energéticos, ¿no? Que son aquellos que nos portan energía. Ya creo que anteriormente hemos hablado de ello, ¿no? Y hemos hablado también de los macronutrientes y de los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, por ejemplo, nosotros, dentro de los macronutrientes, por ejemplo, nosotros encontramos ahí a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas, ¿no? Y dentro de los micronutrientes encontramos a las vitaminas y a los minerales, ¿no? Esto es muy, muy importante conocer este tema, ¿no? Pero tu salud depende de los alimentos que tú ingieres. Por eso una dieta debe de contener los nutrientes que tu organismo requiere para vivir equilibradamente. A ver, acá vamos a ordenar una serie de conceptos porque hablamos de alimento y conversamos también de nutrientes, ¿no? Los alimentos son, por ejemplo, el pan, la manzana, el plátano, la piña, el pollo, el aceite, el huevo, el queso. Esos son los alimentos. Es lo que nosotros observamos, ¿no? Pero los nutrientes es lo que contiene el alimento, ¿no? Esos alimentos que he mencionado en su interior tienen nutrientes y todos esos nutrientes son los que se necesitan para tener un hábito saludable que sea equilibrado, una alimentación equilibrada. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, ahí se desglosa esos nutrientes en macronutrientes y en micronutrientes, ¿no? Y esos macronutrientes y esos micronutrientes que van a permitir tener una dieta equilibrada, en macronutrientes tenemos a los carbohidratos, a las proteínas, tenemos a los lípidos o grasas, y en los micronutrientes tenemos a las vitaminas y a los minerales. Y todos ellos, estos 5 que he mencionado, todos ellos son importantes no solamente para tener una dieta equilibrada, ¿no? Sino que para que nuestro cuerpo tenga todo el soporte necesario y pueda desarrollar todas sus actividades a través del tiempo. No solamente actividades o funciones fisiológicas del cuerpo que son internas, sino también actividades externas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, el estudio, el deporte, ir a comprar al mercado. Entonces, para hacer ese tipo de actividades necesitamos energía y eso lo obtenemos a través de una alimentación saludable. Entonces, aquí en la separata encontramos un cuadro, ¿no? Que dice, completa el siguiente cuadro con los alimentos que has consumido durante un día y marca los nutrientes que estos poseen, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he puesto hay un ejemplo que dice avena,
En el desayuno consumo avena, leche, pan y queso, ¿no? Un pan con queso. ¿Qué es la avena? Es un carbohidrato, voy marcando. El pan es un carbohidrato. El queso tiene grasa, pero también tiene proteínas, ojo. La leche es proteínas, ¿no? Aportas proteínas en la dieta y la avena te aporta carbohidratos y fibras. Vemos que en este cuadro, en este desayuno, así simple, ¿no? Por decirlo así, estamos cumpliendo casi con todos los aportes nutricionales, o sea, estamos siendo balanceados. Y el mismo reflejo que está en este desayuno, hay que hacerlo para el almuerzo y para la cena, distribuyéndolos, ¿no? Adecuadamente. Me parece que en una clase anterior hemos hablado acerca de los alimentos y los nutrientes y a través de esa clase podemos tener una guía para poder desarrollar cada una de estas actividades. Otro, otro de los hábitos que también debemos de tomar en cuenta, ¿no? Como temas preventivos, el deporte y el ejercicio físico. Ay, no, pero qué flojera, ¿cómo voy a hacer deporte? ¿Cómo voy a hacer ejercicio físico? Me voy a cansar, ¿no? Necesariamente hay personas que relacionan el deporte o el ejercicio físico pues con cargar peso, ir a un gimnasio, ¿no? Y hacer una serie de rutinas, no. En realidad se consideran ahí las caminatas, salir a trotar, hacer el yoga, ¿no? Hacer kickbox, ¿no? Hacer gimnasia rítmica y ya en otros casos que la gente quiere tener o quiere ser ya un modelo tipo fitness y ellos son los que realizan y tienen otros tipos de hábitos para tener pues esos cuerpos esculturales que a veces podemos ver en la televisión, ¿no? Entonces, el deporte es muy importante, el ejercicio físico y el deporte son importantes porque le dan salud, ¿no? Salud a nuestro cuerpo, lo llena incluso de mucho más energía, te sientes mucho más saludable, estás mucho más ligero, ¿no? Y sobre todo te despeja totalmente del estrés, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios en realidad el deporte. Son varios los efectos, como dice acá, positivos de la práctica del ejercicio, porque favorece el desarrollo pulmonar y cardíaco, la capacidad de respuesta de estos órganos, ¿no? Tanto en actividad como en estado de reposo, tonificar, ayudar a eliminar los excesos de caloría, entre otros. La actividad que se elija dependerá, obviamente, como dice acá, esto es muy importante, de la edad, del estado de salud de la persona y de la personalidad de cada uno, por ejemplo. No podemos hacer aeróbicos, natación, fútbol, baile, entre otros, ¿no? O sea, hay cantidad de deportes que podemos realizar o ejercicios físicos que podemos realizar y no solamente tenemos que salir de casa para poder desarrollarlo, sino también lo podemos realizar en ella, ¿no? Entonces, hay que, hay que prevenir hay que prevenir a través del deporte y el ejercicio físico, ¿no? Porque te da muchos efectos positivos y que van a ser muy favorables para tu vida y para la salud. Entonces, continuando, en la página número 74 de la separata, tenemos una carpeta de trabajo. Dice, ¿no? Haz un listado de las actividades físicas que realizas en tu vida diaria y qué consideras qué beneficios te pueden traer, ¿no? Entonces, este es más que nada la segunda parte. Dice, señala las ventajas y desventajas de la actividad física. No es casi redundante el anterior. Tú solamente haz tu listado de las actividades físicas que tú realizas. De repente haces baile, sales a correr, juegas fútbol y al costado colocas qué beneficios me va a traer desarrollar el baile, ¿no? O todos los deportes que yo coloque, ¿no? Me va a dar mayor agilidad agilidad en mis movimientos. eh, Voy a perder muchas más calorías en mi cuerpo. Me voy a desestresar, ¿no? Eh,
realizar el baile es salir de una rutina diaria que tú realizas durante el día. Entonces, hay muchos beneficios. Entonces, hay que colocarlos, hacer un cuadro así bonito y colocar la actividad física que realizo, ¿no? Y al costado los beneficios y al lado de ellas los beneficios que me va a traer, ¿no? Podemos colocar unos 4 a 5 beneficios que me trae el deporte. Ya les hice un pequeño ejemplo, incluso ya le di unos pequeños avances. Entonces, has aprendido que la higiene, la alimentación y el deporte, que ya hemos conversado ahorita de estos tres conceptos, son algunas de las formas preventivas para mantener tu salud en buen estado, ¿no? En la siguiente experiencia de aprendizaje reconocerás otras medidas de prevención, ¿no? O sea, si bien es cierto, la higiene, la alimentación y el deporte son las prácticas o los hábitos que nosotros conocemos usualmente, ¿no? No son los únicos, ¿no? Que nos permiten prevenir las enfermedades, sino también eh, se conocen otros, y esos otros los vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, es la prevención de adicciones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si yo no soy adicto, yo no fumo, yo no tomo. Hablamos de adicción y lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, yo no jalo, pues no, como dicen algunos, no, yo no soy consumidor de drogas. Entonces, ¿pero qué entendemos prácticamente por adicción, no? Es la dependencia fisiológica y psicológica a una sustancia. Entonces, es una enfermedad en la que una persona necesita algunas sustancias para sentirse bien, y cuando no los consigue manifiestan malestares físicos y psicológicos, ¿no? Podemos ser adictos a las drogas, por ejemplo, como el alcohol, algunas pastillas. Podemos ser, por ejemplo, adictos también por ejemplo, a fumar cigarrillos. Podemos ser adictos al consumir excesos de bebidas alcohólicas. Podemos ser adictos también a juegos, ¿no? Al celular. Entonces, esos también son adicciones, ¿no? Y que son nuevas incluso, ¿no? Eso de ser ludópata. Entonces, son nuevas adicciones que se están sumando y es lo que, y es lo que hoy en día conocemos. Entonces, adicción es la dependencia fisiológica, ¿no? Porque nuestro organismo se ve afectado, pero también es la dependencia psicológica. O sea que también se había involucrado la parte mental. Entonces, son dos cosas. Y cuando existe ausencia de ese producto o de ese aditivo, entonces existen cambios conductuales en la persona, ¿no? Entonces, la persona pues empieza con sudoraciones, empieza a molestarse, está irritable, está estresable. ¿Por qué? Porque hay ausencia de esa sustancia. Entonces, no lleguemos al extremismo, porque ese es un extremo total y por eso está enfocado en tema de adicción. Controlemos totalmente nuestros impulsos, ¿no? Y evitemos totalmente esto, porque esto es muy perjudicial para nuestra salud, y no solamente para nuestra salud, sino también para nuestra familia, porque nuestra familia también se ve involucrada en este tema. Entonces, también hablamos de una parte de estudios para el diagnóstico de enfermedad. Es importante, ¿no? Es importante estar informados acerca de las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que se encuentran en nuestro medio, conocer los síntomas, conocer qué es un signo, ¿no? Entonces, esto debemos de conocerlo por cultura general, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que ir corriendo pues a un médico y imagínense, a veces en el área de, ay, ya me olvidé, se me fue el nombre, ¿no? El área de emergencia a veces está tan copada, ¿no? Y a veces es por simplemente desconocimiento de la persona, ¿no? Que a veces necesita conocer o tener conocimientos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un síntoma? ¿Qué es un signo? ¿No? Un síntoma son aquellas manifestaciones que la persona afectada siente,
pero que no son visibles por los demás. Entonces, cuando dices, tengo dolor, me duele el estómago, dices, ¿no? Ese es un síntoma. Tú lo sientes, pero no lo puedes ver. Los calambres, las náuseas, los mareos, los cólicos, el calor, el frío, el sueño, el cansancio, el insomnio, todo eso que tú has sentido en algún momento es un síntoma. No lo puedes observar, pero se manifiesta en la persona que está afectada, ¿no? ¿Qué es un signo? Son manifestaciones del cuerpo que se pueden notar fácilmente. Por ejemplo, cambios de coloración en mi piel. A veces cuando me dice, uy, pero si estás mal, porque estás pálido, hemos escuchado en algún momento, ¿no? Estás blanco como un papel, ¿no? O estás amarillo, ¿no? O mira, se te ha puesto morado, ¿no? Tienes un moretón, ¿no? Entonces son signos porque es algo que se puede observar. Entonces, es importante diferenciar estos dos conceptos, síntomas y signos de enfermedades, ¿no? Porque son cosas que se pueden ver y eso también son indicios para el diagnóstico de algunas enfermedades y hay que tenerlos muy claras, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos al médico y nos preguntan, ¿pero qué siente usted? ¿Qué tiene usted? ¿No? Yo siento dolor en mi estómago. ¿Y solo eso? De repente, no, también me han salido unas ronchitas, unas manchas de coloración rojiza en todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, a través de esos síntomas y síntomas, sumándolos ambos, se puede llegar a un diagnóstico de enfermedad, pues si te pueden decir, de repente ese dolor de estómago relacionado con esas ronchitas que tienes de color rojo sea una intoxicación, ¿no? ¿Qué es lo que ha comido usted? ¿No? En el almuerzo o en el desayuno, ¿no? De repente consumí pescado, ¿no? Entonces de repente por eso me intoxiqué. Entonces es importante conocer estos conceptos básicos porque nos llevan al diagnóstico de una enfermedad, que es el apoyo para un médico cuando se va a llegar a un diagnóstico. Y otro tema que también debemos conocer es en prevención son las vacunas, ¿no? Las vacunas son sustancias biológicas obtenidas de bacterias o virus debilitados o muertos y las vacunas han logrado desplazar enfermedades mortales, ¿no? Por ejemplo, es importante las vacunas, hemos visto la primera vez que escuchamos la palabra vacuna es cuando tenemos un bebé y nos dan todo un registro de vacunación, ¿no? En las cuales lo vacunamos pues contra el polio, contra la difteria, contra la influenza, contra el tétano, ¿no? La PDT que le dicen, ¿no? Y tenemos todo un rol de vacunación, ¿no? Que si bien es cierto son muy importantes, las vacunas son de total importancia porque son un medio preventivo para evitar de que se desarrolle o bien una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana. Por ejemplo, hoy en día que estamos con el tema de la pandemia, por ejemplo, estamos con este tema de la pandemia y hemos visto de que por medios de comunicación que se está desarrollando una vacuna contra el COVID-19, ¿no? Porque en realidad que este virus, a ver, vamos a ponernos en orden. El coronavirus es producido por un virus. A este virus se le denomina COVID-19. ¿Ya? Entonces, lo que están haciendo hoy en día los científicos es crear una vacuna contra este COVID-19, que es un virus. O sea, se está creando una vacuna contra este virus, ¿no? Y de esta manera tratar de desplazar esta enfermedad mortal, ¿no? Del medio. Siguiente subtema, ya hemos hablado en primer lugar acerca del que tenemos que tener el derecho a la salud, pero también debemos de ser responsables. Hemos hablado del tema de la prevención, ¿no? Y ahora nos toca conversar acerca del tema de la termometría. Entonces, hemos hablado, dice acá, los síntomas o signos nos indican la presencia de alguna alteración en el funcionamiento normal de nuestro organismo. O sea, es decir, que a través de los signos o síntomas yo voy a poder diagnosticar una enfermedad. Pero debemos de estar atentos,
no solamente a estos signos y estos síntomas, sino también atentos a cualquier indicio de una enfermedad, alguna medición que vamos a desarrollar. Por ejemplo, tomar la temperatura es importante, ¿no? Y eso también lo hemos visto pues en este tema. Creo que el ejemplo clave de todo este tema es hablar acerca del coronavirus, ¿no? Porque para también poder una de las mediciones que se realizan es la temperatura, ¿no? Si tenemos altas de temperatura en el ser humano o estamos con fiebre, puede ser un signo, ¿no? del coronavirus, ¿no? Pero ojo que esto lo podemos observar porque utilizamos un medio de medición. Y en este caso, para medir la temperatura usamos el termómetro, ¿no? O también para otras enfermedades, por ejemplo, para medir la glucosa utilizamos un glucómetro, ¿no? Y así, para medir la frecuencia cardíaca o respiratoria utilizamos un estetoscopio. Entonces, tenemos instrumentos de medición que nos ayudan y nos dan soporte para dar diagnóstico, para llegar al diagnóstico de una enfermedad. Pero ¿qué es una enfermedad, no? Una enfermedad que es una anomalía dañosa o perjudicial en el funcionamiento de un grupo humano. Cualquier trastorno del cuerpo o de la mente que puede provocar malestar y alteración de las funciones normales se le denomina enfermedad. Bueno, hasta ahí es todo lo referente al tema del cuidado de la salud. Hemos conversado acerca de que tener salud, que es un derecho para todo ser humano, pero no solamente queda en eso, sino también es una responsabilidad de nosotros mismos cuidar nuestra salud. Hemos conversado también acerca de los métodos de prevención que tenemos que tener para cuidar nuestra salud. Y por último, y no quiere decir que no sea un subtema importante, acerca de la termometría, ¿no? Hemos podido ver de que existen instrumentos que nos ayudan en la toma de decisiones o del diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Instrumentos como el termómetro, el estetoscopio, el glucómetro, el plexímetro, entre otros, ¿no? Entre otros instrumentos de medición, ¿no? Que nos ayudan a este diagnóstico. Es importante conocer algunos de estos subtemas, si bien es cierto, hay que conocerlos también por cultura general, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Conocer estos temas por cultura general y no solamente para cuidarnos nosotros, ¿no? Sino también para tenerlos en cuenta y aplicarlos también para el cuidado de nuestra familia. Bueno, eso sería todo por este tema, chicos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.